Bienvenidos a nuestra sección de entrevistas. Hoy vamos a hablar de la agricultura familiar. Por ello nos acompaña desde San José, Costa Rica, el profesor José Emilio Guerrero de la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Córdoba en España. Bienvenido a Noticias del Agro. Para iniciar, nos gustaría conocer su definición de agricultura familiar. Agricultura familiar es un sistema de producción de alimentos ligado a la tierra, que está gestionado por una estructura familiar de relaciones. Normalmente son de pequeño tamaño, pero no siempre, y tiene una gobernanza de los datos, de los recursos, del dinero, de la implicación en el territorio particularmente diferenciada de otros estilos de agricultura. ¿Y cómo la agricultura familiar potencia el desarrollo de los territorios? Lo primero que rescataría es que la agricultura familiar tiene una altísima componente de localización, no es deslocalizable. En segundo lugar, la agricultura familiar incorpora un acervo de saberes tradicionales acumulados durante años, durante siglos, en la producción de alimentos, animales, vegetales, etc. Y en tercer lugar tiene un sistema de gobernanza del trabajo, de los recursos, de los retornos, de ese esquema empresarial familiar particularmente distinto. Y si tuviera que destacar alguna característica, diría también que una parte importante de los retornos está condicionado a una aportación muchas veces no bien remunerada de trabajo de los miembros de la familia. Con todo este predesarrollo sobre la agricultura familiar, ¿cuáles son los planes que piensa llevar en el IICA? Bueno, en primer lugar, la toma de conciencia de que la agricultura familiar, con sus procesos de localización, puede ser un magnífico detonador de orden, de uso responsable y sostenible de la naturaleza y garante de seguridad alimentaria, en el sentido doble de soberanía alimentaria y de calidad o inocuidad. Y en ese alrededor de esa idea, manteniendo los elementos esenciales de la agricultura familiar, se están proponiendo iniciativas, acciones, cooperaciones privadas y públicas para que mejore la eficiencia de esa agricultura, mejorando el impacto en los ciclos de vida, mejorando el impacto en la calidad de los alimentos, mejorando la capacidad de acudir al mercado con eso y sobre todo maximizando un recurso humano que está presente, que es numeroso y que tiene un enorme potencial con las herramientas adecuadas. Señor Guerrero, ¿cómo sería un plan de acción efectiva para que este agricultor familiar de un mediano plazo pueda mejorar su calidad de vida? Bueno, en eso deberíamos de distinguir como tres componentes, dos de ellas asociadas. Una es la propia iniciativa empresarial, es decir, que tome conciencia que están gestionando una empresa, a veces pequeña pero no a veces tan pequeña, y que tienen que manejar toda una serie de resortes de información, de datos, de conocimiento, tienen que estar formados, tiene que haber un cambio de actitud con respecto a esa permeabilidad a la tecnología y al conocimiento. Esto es muy importante, ya que el principal sustento del recurso humano, la mejora del recurso humano en sus capacidades y habilidades se convierte en algo crucial. Después tiene una componente privada importante. No podemos hurtarle a estos productores de alimentos que tengan una remuneración en la cadena alimentaria equivalente al esfuerzo que están haciendo para proveer de alimentos al conjunto de la ciudadanía. Y además que están cumpliendo lo que podríamos denominar servicios ecosistémicos, vigilancia y custodia del territorio, uso responsable y sostenible del agua, mantenimiento de la biodiversidad, etcétera, etcétera. En definitiva, primero, una cuestión endógena. Segundo, un acuerdo de la importancia que tiene su papel en el conjunto de la cadena y esa remuneración por el conjunto de los actores de la cadena. Y una tercera componente que serían las políticas públicas. Es decir, los gobiernos
ministerios de Agricultura, ministerios de Medio Ambiente, de Energía, de Transporte, de lo que fuera, pueden y deben poner una serie de medidas que faciliten. Por ejemplo, el tema de la logística, el tema del transporte, el tema de llegar a mercados finalistas o intermedios, exige una serie de condiciones y de servicios avanzados para poner a disposición de esos agricultores familiares. Sabemos que en Europa también realiza este proceso de agricultura familiar. ¿Es igual de satisfactorio que en Costa Rica? Bueno, hay una disparidad entre los distintos países y entre los distintos cultivos. Pero la aportación cuantitativa del conjunto del universo de agricultores familiares es importante porque son muchos. Cada uno individualmente probablemente no, pero en conjunto la producción es mucha, porque hay territorios donde la agricultura familiar es lo más frecuente. Y esto también habría que hacer una lectura un poco más profunda, porque depende de la tipología de cultivos. Por ejemplo, los grandes cultivos extensivos, trigo, cebada, maíz, normalmente se residencian por temas de eficiencia, de recursos para tal, están residenciados en explotaciones agrarias mucho más grandes y no de mano de obra familiar. Ya a nivel personal, ¿nos podría decir qué es lo más valioso que está planteando el IICA? Bueno, a mí lo que creo que es más valioso que está planteando el IICA es que ha hecho un alto en el camino para hacer una reflexión profunda, que va a afectar todo, va a afectar a la propia organización del IICA, a la propia relación del IICA con los gobiernos y a la propia relación del IICA con las empresas privadas y corporaciones. Probablemente lo más resaltable que tiene la apuesta del IICA en esta reflexión es que ha considerado un énfasis especial, mayoritario, casi único, en que piensa que esta nueva etapa, esta nueva tendencia de agricultura familiar y de desarrollo territorial, centrarla en el conocimiento, en la gestión del conocimiento. Es decir, poner al servicio de la agricultura familiar y el desarrollo rural lo mejor del conocimiento, del ya escrito y del que se está generando cotidianamente. Con esta interesante información y agradeciendo la participación del profesor José Emilio Guerrero, llegamos al final del segmento de entrevista. Les recuerdo que si desean realizar algún aporte para este espacio del noticiero, pueden hacerlo al siguiente correo: prensa@agrotendencia.tv. No se aparte, que ya volvemos. Alemanes promueven la ciudad del mañana.